buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en internet. Como ya habréis visto, los que seguís habitualmente este canal, en el último mes y medio no he podido subir nuevo contenido, he tenido algunos problemas de salud que me han afectado bastante la garganta y no he podido hablar prácticamente. Así que vamos a retomar poco a poco la actividad en el canal. He decidido empezar con unos vídeos muy simples sobre una nueva herramienta que no hemos visto nunca, que se llama Substance Alchemist, y poco a poco iré retomando todas las series que tengo pendientes, como por ejemplo la de Unreal Engine. Seguiremos con nuevos vídeos de V-Ray y Corona, etc. Pero de momento vamos a ver cómo funciona Substance Alchemist. Creo que le vamos a dedicar 2 o 3 vídeos cortitos para que podáis entender si esta plataforma de creación de materiales os resulta o no os resulta interesante en vuestro día a día. Lo primero sería hablar un poco de qué es Substance Alchemist. Ya os hablé de una herramienta de Quixel que se llamaba Quixel Mixer hace un tiempo en este canal y vimos que aquella herramienta nos servía sobre todo fundamentalmente para mezclar y crear variaciones de los materiales escaneados que teníamos dentro de Megascans. Pues Substance Alchemist es algo similar, pero diseñado para hacer lo mismo con materiales procedurales creados a través de Substance Designer. También podemos usarlo para mezclar materiales escaneados, por ejemplo, y también podemos utilizarlo para mezclar nuestros propios materiales. Además de esta funcionalidad, también podemos generar materiales complejos, materiales físicamente correctos, a partir de una sola fotografía. Algo similar a lo que hacíamos hace unos años con Crazy Bump. Ya hemos discutido en este canal que este no es el procedimiento más recomendable para crear materiales, porque nos tenemos que inventar mucha información, pero a veces no queda más remedio cuando el cliente nos manda una referencia y no tenemos manera de conseguir escanear o de tener acceso a ese material en una librería, tenemos que crearlo de esta manera. De forma que Substance Alchemist nos ofrece un gran abanico de posibilidades dentro de lo que sería la plataforma. Vamos a ir poquito a poco, hoy vamos a empezar con una presentación de cómo funciona el software y en el próximo vídeo veremos cómo crear un material a través de una sola imagen y más adelante veremos algunos procedimientos un poco más avanzados. Lo primero, como siempre, que empezamos con una nueva plataforma, con una nueva herramienta, es explorar brevemente la User Interface que tenemos delante de nosotros. Como podéis ver aquí, tenemos dos visores, esto puede depender, igual la primera vez que abrís el programa solo tenéis uno, ahora veremos cómo se configura. Aquí a la derecha tendremos una estructura de capas y aquí a la izquierda tenemos acceso, digamos, a la librería de cosas que podemos hacer dentro del programa. Lo primero que tenemos que diferenciar dentro de Substance Alchemist es el modo de trabajo. El modo de trabajo lo podemos diferenciar entre 4 posibilidades. Explorar, que nos va a permitir simplemente explorar materiales que ya tengamos creados en nuestra librería. Si os fijáis en la pestaña de recursos, podemos, por ejemplo, darle clic a uno de los materiales que ya tengamos en la librería y cuando estamos en modo explorar, el software nos va a permitir tener acceso a los parámetros expuestos de dichos materiales procedurales. Recordad, Substance Designer nos permite crear materiales, exportar o exponer algunas de sus propiedades para que el usuario final tenga control directo sobre ellas. En este caso hay poquitas porque el creador de esta Substance ha decidido darnos este grado de control, pero si ya habéis visto mis vídeos de Substance sabréis que esto no tiene límites. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Por ejemplo, aquí el usuario nos permite decidir el nivel de musgo que tiene la superficie. Como veis, yo puedo configurar que tenga más o menos musgo. También podemos configurar la cantidad de piedrecitas que aparezcan distribuidas. Como veis, aquí hay unas piedrecitas y podemos configurar cuántas de estas piedrecitas queremos. Y también nos permite configurar el nivel como de fango que hay en la superficie. E incluso tiene un parámetro que nos permite variar el nivel de humedad que hay en la piedra. Si lo aumentamos, pues la piedra se vuelve un poco más mojada. Y si os fijáis, aquí en la parte de arriba tenemos acceso a una serie de presets. Si nos gusta imaginaros esta piedra que acabamos de crear y queremos guardarla para usarla en el futuro, podemos guardarla como un preset. Aquí simplemente ponemos el nombre que nosotros queramos, le ponemos algo descriptivo, lo guardamos y tendríamos acceso a ese preset en el futuro. Bueno, algo bastante sencillo, pero que puede ser interesante para gestionar nuestros recursos. Hay varios materiales base, como podéis ver aquí, pero son muy poquitos. Por defecto tenemos acceso a muy poquita información dentro de Substance Alchemist.
Alchemist está diseñado para que lo usemos en conjunto con Substance Source, que es una librería muy extensa que tiene Allegorithmic gratuita para los que somos suscriptores de su software, y tenemos acceso a esta librería a través, por ejemplo, del Launcher, la plataforma de lanzamiento de las distintas aplicaciones. Y aquí podéis ver que pone Substance Source. De manera que si yo quiero tener acceso a una de estas superficies, por ejemplo, estas son más como para videojuegos, pero nos pueden servir. Si quiero tener acceso a esta superficie dentro de Alchemist, simplemente tengo que darle clic a este triangulito, que es el icono de Substance Alchemist. Se descargan los mapas, tarda un poquito, se descarga más que los mapas, se descarga la Substance. Y ahora, dentro de nuestro Substance Source, tendremos acceso a todos los que nos hayamos descargado previamente. Como veis, yo ya tengo un montón y aquí está el que me acabo de descargar para que podamos acceder a él en cualquier momento. Si le damos clic, veréis que nos aparece aquí en nuestra vista previa y tendremos, por supuesto, acceso a todas las propiedades que han sido previamente expuestas por el creador de esta Substance. Bueno, hasta aquí muy sencillo, una herramienta para explorar y manipular nuestras sustancias. Algo parecido a Substance Player, pero digamos un poquito más completo y unificado en un lugar todo el procedimiento de trabajo. Además de explorar, el software nos permite crear, que yo creo que es lo que más vamos a hacer en estos vídeos, porque explorar pues ya sabemos más o menos cómo funciona, pero crear es lo que realmente nos abre la posibilidad de hacer cosas muy interesantes con el programa. Inspire es una manera de crear variaciones aleatorias de un material basándonos en, por ejemplo, los colores de otra fotografía o cosas similares. Lo veremos en alguna ocasión en el futuro. Es una curiosidad, pero tampoco es algo que me parezca fundamental. Y en Manage tendremos acceso simplemente a manejar nuestra librería de recursos que tenemos aquí. Así que la mayoría del tiempo lo vamos a pasar aquí en Create. Pero antes de que creemos nuestra primera sustancia, utilizando material previamente desarrollado por la gente de Allegorithmic, vamos a ver algunas de las opciones a las que tenemos acceso en los botones de la izquierda. Por un lado tenemos recursos. Los recursos ya hemos visto lo que son. Son todos los materiales PBR que hemos cargado en nuestra librería, bien porque vienen por defecto, bien porque los hemos creado nosotros manualmente y los hemos guardado, o bien porque los hemos descargado de Substance Source. También tenemos filtros. Los filtros, si ya estáis familiarizados con la serie de programas de Allegorithmic, tanto Substance Designer como Substance Painter, sabréis que nos permiten hacer cosas muy interesantes. Nos permiten modificar el comportamiento del material de acuerdo a una serie de propiedades previamente establecidas. Estos son los que vamos a ir utilizando todo el rato para modificar y mezclar nuestros materiales. Así que de momento los vamos a dejar aparcados. Lo que sí que nos interesa a nosotros son estas opciones de configuración. En la opción de Viewer Settings tenemos las opciones que atañen a todo lo que vemos en nuestra User Interface. Lo primero, la resolución de nuestras texturas. Lo normal quizás es trabajar con texturas de 4096, es un estándar bastante saludable, pero a veces, dependiendo sobre todo de la máquina que tengáis o de lo pesados que sean los efectos que queráis hacer, 4096 puede ir muy despacio, así que algunas veces trabajamos a la mitad, a 2048, y cuando estamos a gustos con el resultado, lo cambiamos para ver cómo quedará al final. Tileado ya sabéis lo que es una manera de tilear el resultado sobre nuestra superficie. Para que podáis entender lo que hace esto, simplemente voy a cambiar al modo de explorar y vais a ver que aquí podemos añadir un offset, como podéis ver. El offset, por supuesto, no modifica la textura, solo modifica cómo se proyecta esa textura sobre nuestra superficie. De manera que es una herramienta de previsualización. Vamos a ponerlo todo en 0. Y tenemos también el tileado. Como veis, podemos también cambiar el tileado si queremos tener más tileado visible en nuestro visor. La opción más interesante aquí es la de tileado y por eso está accesible de forma directa a través de este icono en el visor. No tenemos por qué entrar dentro de las propiedades para cambiar esto. Simplemente en tileado cambiamos el tileado para poder hacernos una idea de cómo va a quedar la textura cuando se repita en nuestro proyecto y luego podemos volverlo a poner en 1.1. Otras opciones interesantes a las que tenemos acceso aquí es la geometría. ¿Sobre qué tipo de geometría queremos ver aplicado nuestro material? ¿Sobre un cubo redondeado? ¿Sobre una geometría de previsualización? ¿Sobre una camiseta? ¿Un cilindro? Etcétera. Bueno, yo normalmente trabajo con un plano o con un rounded cube. Pues vamos a dejarlo en un plano. Y luego también tenemos la posibilidad de seleccionar la iluminación que va a recibir nuestro visor de pruebas.
Hay varios panoramas preestablecidos. Si queréis verlos, podéis simplemente activarlos aquí, hacerlos visible y así quizás es un poco más fácil entender lo que está pasando. Y si queremos cargar uno personalizado, pues lo podemos cargar aquí, cualquiera que tengamos en el disco duro, lo podemos cargar y utilizar sin problemas. Recordad, por supuesto, que este es un visor en tiempo real. Aquí faltan muchos detalles, no podemos tener sombras proyectadas, etc. Hay algunas de las cosas, como las sombras proyectadas, que podemos, digamos, activarlas más o menos con este botón de aquí. Y ya veis que es una previsualización que no es perfecta, tarda un tiempo en calcularse cuando movemos el visor, pero cuando estemos buscando ver con un poquito más de detalle qué es lo que pasa exactamente en la superficie, podría ser interesante activar la proyección de sombras. Más cosas de las que tenemos aquí accesibles es el desplazamiento. El desplazamiento tiene una resolución, una calidad, que yo siempre la suelo poner muy alta para que pues tenga mayor calidad, porque si la ponemos muy bajita, lo que nos pasará es que el desplazamiento no se verá correctamente. Y luego también tenemos la altura del mapa de desplazamiento. Si le ponemos 0 no hay desplazamiento, y si le ponemos muy alto, pues puede ser demasiado. Esto evidentemente depende de la textura que estemos utilizando para el desplazamiento, pero de momento nosotros podemos guiarnos de forma, digamos, visual. Ya veremos un poco más adelante cómo podemos hacer este tipo de cosas. Y por último, aquí tenemos acceso a los ángulos de visión de nuestra cámara. Toda esta información es accesible también dentro de las propiedades, pero las más comunes, digamos, las cosas más habituales, las podemos acceder desde aquí abajo, así que casi nunca necesitaremos entrar en esta pestaña. Y aquí tenemos acceso a los canales que va a tener nuestra textura. Dependiendo del sistema de trabajo con el que estemos trabajando, puede ser Specular Glossiness o Metallic Roughness, usaremos Base Color o Diffuse y usaremos Glossiness o Roughness. Si queremos usar ambos, tendremos que activar ambos canales, pero normalmente, por defecto, en este caso yo voy a trabajar con Metallic Roughness. Y ahora ya que tenemos claro cómo configurar nuestra User Interface, ya podemos comenzar a trabajar. Fijaros, en el menú de la izquierda tenemos acceso a nuestro visor 3D, se mueve haciendo clic izquierdo sobre él. Si hacemos mayúsculas y clic derecho, movemos la iluminación. Es útil para poder previsualizar lo que estamos haciendo. Tenemos luego una vista en 2 dimensiones de la textura, podemos ir alternando entre los diferentes canales que componen este material. Y podemos activar o desactivar estos elementos aquí arriba, si solo queremos ver la vista 3D. La primera opción, si solo queremos ver la textura, la segunda opción, y si queremos ver ambos, la tercera opción. Y ahora que ya tenemos claro cómo funciona la User Interface, podemos pasar a crear nuestro primer material o nuestra primera combinación de materiales para empezar a familiarizarnos con el software. Vamos a comenzar con el flujo de trabajo más simple de todos, que es utilizar la herramienta para mezclar y modificar diferentes materiales. Por ejemplo, aquí tenemos en la herramienta o en la librería de Substance Source un montón de materiales que yo ya previamente me he descargado. Voy a buscar uno rocoso, ¿no? Como este material rocoso, y lo que podemos hacer es arrastrarlo a este menú de la derecha. En este menú de la derecha lo que vamos a ver es un sistema de capas como el que tenemos en Photoshop. La capa de más abajo estará más abajo en opacidad y según vayamos poniendo cosas por encima iremos modificando sus propiedades. Y aquí inmediatamente a la izquierda nos aparecen las propiedades de la capa seleccionada. Como solo tenemos una, solamente tenemos las propiedades de esta capa. Cuando empecemos a añadir más y más capas, veréis que cuando seleccionemos una u otra tendremos diferentes propiedades. Bueno, lo primero que vemos aquí son las opciones a las que tenemos acceso por ser una sustancia. Por ejemplo, la persona que creó esta sustancia dejó abiertas estas opciones para que el usuario las pudiera modificar y por eso nosotros podemos tener acceso a modificar estas opciones desde aquí. Vamos a dejarlo más o menos así. Quizá puede ser interesante que le demos algo de direccionalidad. Vamos a hacer algo como esto. Esta puede ser nuestra superficie base. Vamos a aumentar un poco el desplazamiento para que se vea mejor, ¿no? Es simplemente para exagerarlo un poquito y que se vea mejor la altura en nuestro visor 3D. También podemos aquí hacer varios cambios, ¿no? Entre texturas. Todo esto ha sido previamente creado por la persona que diseñó esta sustancia. De momento, pues no hay mucho que se pueda cambiar aquí. Vamos a dejarlo tal vez como viene por defecto. Vamos a dejarlo en rojo. Bien, y ahora imaginaros que yo quiero mezclar esto con otro material. Esto ya lo hicimos, por ejemplo, dentro de Mixer, ¿no? Por altura mezclábamos varios materiales. Pues vamos a buscarnos otro, ¿no? Quizás vamos a buscarnos, no sé, algo como un
una especie de algo como esto, un forest soil o algo así. Lo ponemos encima y como veis, al poner por encima un material, el material tiene la S, que representa pues que es un material de System Designer, y luego tiene un segundo icono que es la máscara. Para definir el comportamiento de la máscara haremos clic sobre el botoncito de la máscara y si hacemos clic sobre el material tendremos acceso al propio material, que es pues igual que el que teníamos antes, un material con sus propiedades expuestas. Por ejemplo, si nos vamos a las opciones de la máscara, tenemos varias maneras de definir cómo se va a comportar este material. Podemos hacer que en altura se mezcle desde abajo o desde arriba. Fijaros que si ponemos desde arriba, lo que haremos es poner esta superficie en las partes más altas de nuestro material. Si le ponemos desde abajo, lo pondremos en las partes más bajas. Y para definir la altura, lo único que tenemos que hacer es ajustar este offset que tenemos aquí. Además, puede ocurrir perfectamente que la escala de las dos texturas no coincida, que una, por ejemplo, represente 400 metros y que la otra represente 200. Para eso aquí también tenemos esta opción de escala. Si queremos que la capa que estamos introduciendo nueva tenga una escala distinta, lo podemos hacer directamente a través de esta opción de aquí. Como veis, es una manera bastante sencilla de mezclar dos materiales. También podemos alterar, por ejemplo, la escala del desplazamiento de nuestro segundo material, que a mí me parece que estaba un poco alta, porque si no, por defecto lo que va a hacer el software es simplemente pues mezclarlo y ya está. Y quizás a nosotros nos interesa que uno de ellos tenga un desplazamiento más bajo y que el otro tenga un desplazamiento más alto. Aquí fijaros que también podemos definir el contraste de la máscara. Si ponemos mucho contraste, el corte es muy abrupto entre donde hay de esta tierra y donde no hay de esta tierra. Si ponemos una máscara más suave, más sutil, pues hacemos un degradado para que se vaya mezclando de forma pues mucho más sutil. También podemos aquí poner una opacidad si no queremos que esté al 100%, etc. Como veis es bastante sencillo. Estos materiales no requieren tampoco mucho trabajo, pero es bastante potente. Podemos hacer aquí un montón de cosas interesantes. Con esta opción de aquí podemos hacer que se vuelvan a generar los mapas de normales. A veces nos puede dar un resultado más interesante, no tan contrastado, sino que se van a respetar los diferentes mapas de normales de las diferentes superficies. Bueno, hasta aquí bastante bien, es muy simple, ya lo habíamos visto cómo se hacía con otra herramienta, pero aquí veis cómo se puede hacer con esta herramienta de aquí. Imaginaros que ahora, por ejemplo, queremos distribuir encima de esta geometría pues otro tipo de material. En lugar de, por ejemplo, un material, vamos a distribuir un conjunto de hojas secas, por ejemplo. Dentro de los materiales ya sabéis que tenemos materiales que representan superficies y atlas. Un atlas, si nos vamos aquí a explorar momentáneamente para que podáis entender lo que es básicamente una colección de diferentes hojas en este caso. Por ejemplo, podrían ser ladrillos, podrían ser, aquí tenemos, no sé, pequeñas roquitas, por ejemplo. Y estos atlas, básicamente, le podemos pedir al software que detecte cada uno de los elementos individuales y que los distribuya aleatoriamente sobre nuestra superficie, lo cual nos puede permitir añadirle un poquito más de complejidad a nuestra superficie. Vamos a buscar a ver qué tenemos aquí. Estas roquitas, por ejemplo, parecen interesantes, ¿no? Nos vamos aquí a crear nuevamente y le podemos decir, mira, estas roquitas las quiero distribuir de forma aleatoria sobre esta superficie. Para hacer esto necesitamos un filtro especial. Y aquí es donde vamos a empezar a jugar con filtros. En concreto, el que a nosotros nos interesa es Atlas Scatter, es una distribución aleatoria de nuestro atlas. Como veis, Atlas Scatter nuevamente tiene un conjunto de opciones y tiene aquí una pestaña en blanco donde nosotros podemos introducir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si introduzco estas roquitas, como veis, lo que va a ocurrir es que las roquitas se van a distribuir sobre la superficie de mi modelo. Y ahora puedo empezar a configurar el comportamiento. Por ejemplo, aquí podemos irnos a las opciones y decir, pues no, quiero más, ¿no? Quiero, por ejemplo, 24 por 24. Esto es una casilla, ¿no? Es como un grid. Y cuando nosotros le decimos 24 por 24, pues tenemos 24 piedras por X, 24 piedras por Y. Y, por ejemplo, podemos decirle que sea un alpha test. Un alpha test es simplemente que por opacidad se nos va a poner
nuestras piedrecitas, o podemos hacerlo por altura, ¿no? Podemos hacer que, dependiendo de la altura, tengamos más o menos piedrecitas. Vamos a ponerle menor escala, ¿no? Porque quizás ahora mismo esta escala es muy grande. ¿Veis? Y aquí ya tenemos estas piedras un poquito más, de un tamaño más adecuado, en mi opinión. También podemos añadirle un poquito de aleatoriedad, ¿no? Podemos rotarlas aleatoriamente. Y también con el mask random lo que podemos hacer es sustraer aleatoriamente algunas de estas piedrecitas para que no haya tantas, ¿no? Para que no tengamos tantísimas de ellas. Bueno, pues por ejemplo, una cosa así podemos hacer. También podemos reducirles un poquito el desplazamiento en su altura para que no sobresalgan tanto. Yo creo que así están mejor. Y luego también aquí pues hay varias opciones para manipular aleatoriamente su escala para que no todas sean del mismo tamaño. Y como veis es bastante completo, tenemos bastantes opciones interesantes que nos permiten manipular la distribución aleatoria de varios elementos. Imaginaros que queremos distribuir aleatoriamente piedras y hojas secas. Lo que podemos hacer es añadir aquí un segundo elemento, por ejemplo. Y entonces ahora algunas serán piedras y otras serán hojas secas. Vamos a verlo, que lo tendremos por aquí. Quizá vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea bien, ¿no? Ahora vais a ver que tenemos por un lado hay piedras, por otro lado hay hojas secas y todo se va mezclando uno con otro, ¿no? Y como veis, pues es bastante interesante. Si lo queremos también, lo que podríamos hacer es separarlo en dos elementos individuales. Vamos de momento a dejarlo solo con piedras. Ajustar un poquito la escala, más o menos. El desplazamiento, podemos también hacer que el desplazamiento empiece un poquito más abajo, para que parezca que están enterradas nuestras roquitas, por ejemplo. La rotación aleatoria yo creo que ya está bien. Y bueno, aquí en realidad lo que podemos configurar es a partir de qué escala el software detecta que se trata de un elemento dentro del atlas. Se suele utilizar para prevenir, por ejemplo, en el caso de que nuestro atlas no esté bien hecho y haya puntitos o píxeles sueltos, con esto podríamos obligar al software a que no tenga en cuenta esos elementos. Pero bueno, en principio una cosa así yo creo que está bien. Imaginaros, por ejemplo, que además de esto, queremos crear una máscara aleatoria. Lo que podemos hacer es activar la opción de máscara aleatoria y esto lo que nos va a permitir es pintar dónde queremos que ocurran estas piedrecitas, dónde nos apetece que haya de estas piedrecitas. Vamos a poner un tamaño muy grande y lo que podemos hacer es simplemente pintar, por ejemplo, en toda la zona esta que tenemos aquí más abajo, ¿no? Y es una manera de crear un material procedural, pero de alguna manera diseñarlo parcialmente para obtener mejores resultados. De esta manera, ahora tenemos nuestras piedras acumuladas, pero solamente en la zona de la parte de abajo. Veis que es bastante simple, no requiere mucho trabajo, pero es también bastante potente, nos permite conseguir cosas muy interesantes. Vamos a ver algún otro filtro, no los vamos a ver todos, pero vamos a ver alguno más. Por ejemplo, hay uno bastante interesante que se llama agua, ¿no? Water. Pues lo añadimos y va a hacer lo que ya podemos sospechar, ¿no? Pues va a añadir agua y podemos definir a partir de qué nivel, ¿no? Vamos a tener nuestra superficie mojada, por ejemplo. Si queremos que el agua sea más oscura, si queremos que sea menos oscura, todo esto se puede configurar. Si queremos que los bordes sean más húmedos o simplemente que el agua esté muy concentrada en unos charquitos, también lo podemos hacer con estas herramientas. Y luego también hay aquí una serie de parámetros interesantes. Se ven mejor en el roughness, quizás. Vamos a ver aquí nuestro roughness. ¿Veis? El agua tiene aquí como un roughness, no es perfecta. Y pues en función de la cantidad de suciedad que le introduzcamos al agua, tendremos más o menos variación en su roughness. Como veis, bastante interesante y nos permite crear pues cosas curiosas, ¿no? Algo que quizás hacerlo desde cero en Substance Designer nos requeriría mucho tiempo. De esta manera pues podemos hacerlo relativamente rápido. Recordad, por ejemplo, que queremos previsualizar esto en 2×2, pues simplemente tileamos esto en 2×2 y quizás así podemos entender mejor si este tileado es o no suficiente para los propósitos que tenemos. Otra manera de previsualizar el tileado dentro del editor es, dentro del editor de texturas, podemos darle a la tecla T y esto nos hace un tileado infinito. Es útil cuando queremos, pues no sé, valorar si para la escala que nosotros estamos buscando esta textura es o no adecuada. También podemos hacer otras cosas interesantes con los filtros. Por ejemplo, dentro de filtros hay uno
que se llama Ajustes, y Ajustes nos permite ajustar los diferentes canales de nuestro material. Por ejemplo, veis que tenemos una pestaña de Base Color. Pues en Base Color podemos ajustar, pues por ejemplo, el enfoque, ¿no? Le podemos hacer un pequeño enfoque a la textura. Siempre tener en cuenta, estos efectos son peligrosos, si abusamos de ellos va a quedar muy feo, pero bueno, quizás vosotros no os gusta este resultado como tan lavado, característico de un albedo, y preferís darle un poquito de enfoque, o tal vez queréis cambiar ligeramente el tono y saturación de vuestro material. Pues bueno, aquí lo podemos hacer rápidamente. La luminosidad quizá lo queremos hacer un poco más oscuro y quizá lo queremos contrastar un poco más. Bueno, es una forma rápida, muy directa de hacer estos ajustes. También podemos ajustar el roughness. Imaginaros que estamos contentos con la textura, pero el roughness pues no nos gusta. Lo que podemos hacer es contrastar más o menos el roughness o aumentar o disminuir su intensidad. Son, digamos, ajustes finales que podríamos hacer, pero ya no los estamos haciendo sobre cada una de los materiales independientemente, sino sobre el resultado de todos los materiales combinados. Vamos a ver qué podemos hacer aquí en el mapa de normales, pues tal vez incrementar la intensidad del mapa de normales. Si nos parece que nos hemos quedado cortos y queremos exagerarlo un poquito, pues tal vez lo podemos hacer utilizando estas opciones de aquí. Podemos invertir el mapa de normales dependiendo de qué flujo de trabajo estemos utilizando. Y también podemos venirnos aquí al mapa de altura, por ejemplo, ¿no? Vamos a venirnos aquí al desplazamiento para que lo podáis ver bien. ¿Veis? Este sería nuestro mapa de desplazamiento y podemos, por ejemplo, pues invertir el mapa de desplazamiento, reducir su contraste, aumentar su contraste, si queremos que las partes elevadas sean más elevadas, si queremos, por ejemplo, acentuar o afilar los detalles, también lo podemos hacer desde aquí, y también podemos, por ejemplo, decidir si queremos que haya más detalles grandes o más detalles pequeños. Bueno, pues por último, la escala de nuestro mapa de desplazamiento. Como veis, es una manera rápida de acceder a diferentes opciones, a diferentes propiedades de nuestro material una vez que hemos terminado con él. Lo mismo para la ambient occlusion, y aquí tenemos unos parámetros avanzados que tienen que ver con los parámetros que vamos modificando dentro de cada uno de los otros elementos. Bueno, pues como veis, para esto ya tenemos una herramienta muy útil que nos permite mezclar múltiples materiales. Con esto creo que como vídeo introductorio es suficiente. Vamos a hacer un último tipo de textura, vamos a exportar esto para ver cómo funciona y vamos a hacer otro tipo de textura, y el próximo vídeo lo dedicaremos a crear materiales a partir de una sola fotografía. Para exportar esta información y llevárnosla a un motor de render, lo único que tenemos que hacer aquí es clic en Export, exportar Current View, seleccionar los mapas que realmente nos interesa exportar. Por ejemplo, la opacidad no me interesa para nada y el Specular Level tampoco, porque lo vamos a llevar a un motor que tiene un sistema basado en índice de refracción. Quizás si os lo queréis llevar a otro motor que sí que tiene un Specular Level, os lo podéis llevar sin problemas. ¿Dónde lo queremos guardar? Vamos a darle una ruta en el escritorio. Vamos a seleccionar un formato, por ejemplo PNG, y la resolución a la que queremos exportar nuestro contenido. Lo exportamos. Veréis que tenéis aquí una barra de progreso. Como hemos exportado unas texturas bastante grandes y tenemos un cierto grado de complejidad, pues igual tarda un poquito. Y una vez que terminéis de exportar vuestro contenido, ya lo podréis ver dentro de vuestro explorador. Y como veis, aquí tenemos todos nuestros canales perfectamente exportados y listos para ser utilizados en cualquier plataforma que nosotros decidamos. Y ahora que ya hemos visto el funcionamiento básico, para finalizar el tutorial de hoy vamos a explorar algunos de los ajustes, de los modificadores más habituales con los que podemos trabajar. Primero necesitamos algún tipo de material base al que poder hacerle cosas, al que poder pues convertirlo ahora en ladrillos, en un suelo, etc., para que podamos experimentar con algunos de los más comunes. Son muchos, como veis aquí, si desplegamos la lista que hay de filtros es muy grande y no los vamos a cubrir todos, pero podéis irlos probando. Lo mejor es que cojáis uno, lo probéis, veáis qué hace y así vais a entender mucho mejor cómo funciona. Nosotros vamos a ver algunos de los más normales, ¿no? Pues por ejemplo, Blur, ¿qué hace? Pues emborrona nuestro resultado, ¿no? Es muy evidente esto, pues que así no nos hace falta ni probarlo. ¿Cuándo lo usaremos? Pues quizá cuando queramos que una textura que tiene mucha definición, igual
está enfocada en postproducción y eso no nos gusta, pues le queremos quitar ese efecto. Pues con esto lo podemos hacer. También tenemos aquí uno que se llama Brick Wall Pattern. Esto nos sirve precisamente para hacer esto. Convierte nuestra textura, cualquier o cualquier material, mejor dicho, acordaros que aquí estamos trabajando a nivel de material, lo convierte en un material de ladrillos, ¿no? De este tipo de ladrillos en concreto. Y dentro de Brick Wall Pattern, pues tenemos la posibilidad de seleccionar varios presets, ¿no? Es una de las, digamos, de los puntos fuertes que tiene Substance Alchemist, es que como es todo procedural, pues es bastante sencillo definir diferentes variaciones, por ejemplo. Y esto nos va a permitir crear materiales muy rápidos y muy diversos. Si ahora cambiamos de idea y queremos otro material distinto, en lugar del material de sandstone que tenemos aquí por defecto, queremos este otro, que es como de pizarra, pues simplemente cambiamos a pizarra y ya tenemos el mismo tipo de material, pero en este caso con nuestra pizarra. Bueno, es bastante interesante, os recomiendo que, como ya os digo, le echéis un vistazo para ver qué hacen estos tan básicos, ¿no? Hay algunos que son interesantes que vamos a explorar más adelante cuando iniciemos el flujo de trabajo para extraer de una textura todos los canales, como por ejemplo ClonePad, que nos va a permitir usar una especie de tampón de clonar, pero asistido por un sistema de inteligencia artificial, algo muy interesante. Luego también tenemos aquí la opción de colorizar, que nos sirve para pues cambiar el color de nuestra textura, ¿no? Pues podemos, por ejemplo, decir, quiero que esto sea más rojizo, con un 50% de intensidad, o quiero que sea más verdoso. Bueno, es una herramienta interesante si ya hemos hecho un material y simplemente queremos cambiarle su color, por ejemplo. Luego también tenemos la opción de utilizar un delighter, también lo usaremos extensamente más adelante. Dirt, por ejemplo, puede ser útil, ¿no? Nos permite simplemente añadir una máscara de suciedad sobre nuestro material. Esta máscara de suciedad se puede configurar de varias maneras. Tenemos aquí, por ejemplo, varios parámetros que nos permiten configurar el contraste, el color de la máscara de suciedad, por ejemplo, si la queremos más oscura, menos oscura y, por último, qué opacidad queremos, ¿no? De manera que podemos coger una textura muy limpia y podemos aplicarle, por ejemplo, suciedad. Una cosa que podríamos hacer es, imaginaros que tenemos una textura de 1 por 1, ¿no? De 100 metros por, o sea, 100 centímetros por 100 centímetros, y cuando le aplicamos el tileado se nos nota mucho, ¿no? Pues una de las estrategias que podemos seguir es, antes de la suciedad, por ejemplo, vamos a ocultarla, podríamos añadirle aquí un tileado, por ejemplo, ¿no? Vamos a añadirle un tiling. Este tiling nos permite repetir la textura, por ejemplo, 2 veces, ¿veis? Ahora la estamos repitiendo 2 veces. Ya no la estamos repitiendo a nivel de visualización, sino que la estamos repitiendo en la textura, ¿veis? Ahora la textura se ha repetido 2 veces. Y por lo tanto ahora tenemos una textura que evidentemente tiene el patrón, ¿veis? Aquí el patrón está repetido 4 veces. Lo cual puede ser útil para nosotros porque ahora, por ejemplo, igual le añadimos una textura de suciedad más grande, digamos a una escala superior, si estábamos hablando de 100%, pues esta textura de suciedad es de 200 por 200, lo cual nos puede permitir romper un poco el patrón de repetición de nuestra textura. Otra cosa que podemos hacer con alguno de los elementos que hemos visto aquí, como el ClonePad, por ejemplo, debajo de la suciedad, por ejemplo, con ClonePad podríamos decir, pues mira, lo que quiero hacer es, no sé, este elemento que se repite, ¿veis? Aquí se ve, aquí también se ve, aquí también se ve y aquí también se ve. Pues igual quiero en uno de los trozos eliminarlo. Y tal vez pues voy a coger aquí otro pedazo y vamos a eliminar esto. Y de esta manera podemos hacer una especie de mix, ¿no? Una textura un poco más compleja, donde ya no tenemos los mismos patrones de repetición que teníamos antes. Tendremos otros, de manera que si ahora repetimos esta textura otra vez 2×2, seguiremos teniendo algunos patrones de repetición. Esto es inevitable, ¿vale? Tenéis que tenerlo muy presente. Pero la idea es que podemos utilizar estos filtros para, digamos, camuflar un poquito estos defectos y conseguir una textura de mayor escala donde no se note la repetición. Afortunadamente, ahora ya en 3D Studio Max y en V-Ray, por ejemplo, tenemos opciones muy directas para hacer esto. Ya sabéis que tenemos un sistema de tileado stochastic que nos permite añadir aleatoriedad y eso solventaría este problema, pero lo que quiero intentar mostraros con este último ejercicio para finalizar es para qué sirven los filtros, ¿no? Y que hay un montón. Por ejemplo, tenemos cracks, que serían grietas en nuestra superficie, aquí las podéis ver. Quizá no se ven mucho porque no tenemos las sombras activadas, si las activamos pues las vais a ver un poquito mejor. Y en el mapa de normales se ven claramente cómo funcionan estas grietas, ¿no? Tenemos varios parámetros para definir las grietas, pues si queremos que sean grietas más finitas, si queremos que sean grietas más abiertas. También podemos configurar la densidad, ¿no? La cantidad de estas grietas, igual queremos que sean pues
algo anecdótico, algo que haya menos cantidad, y también la intensidad, ¿no? Cómo de profundas queremos que sean estas grietas, por ejemplo. Bueno, pues todos estos ajustes los podemos ir modificando. Otro ajuste que también podríamos añadir aquí, por ejemplo, vamos a buscar, yo creo que vamos a buscar alguno de pavimento, por ejemplo. Tenemos aquí uno de parquet, ¿no? Podemos hacer que esa textura se transforme en una especie de parquet, pues tal vez es madera y la queremos fragmentar y queremos crear una distribución específica, y en este caso yo creo que vamos a utilizar uno muy especial que tenemos aquí, que se llama Pavement Pattern, y este lo que nos permite fundamentalmente es crear diferentes patrones de pavimento, ¿no? Que nos podemos encontrar. Este, por ejemplo, pues sería uno, es el European Fan. Podemos poner simplemente slates, como estas piedras desordenadas. Podemos poner este otro, que también está bastante interesante. Y, nuevamente, lo bueno que tiene Substance Alchemist es que nos estamos beneficiando del uso de sustancias que son absolutamente procedurales, ¿no? Por ejemplo, pues aquí podemos hacer que los ladrillos estén más separados unos de otros, ¿no? Y automáticamente todo el gráfico se ajusta y nos permite crear aquí pues cosas bastante interesantes. Y por supuesto, si cambiamos de opinión y ahora, no sé, o queremos ponerle, por ejemplo, arena por encima, imaginaros, pues se sigue aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Dónde aplicamos esta arena? Pues ya sabéis, podemos venir aquí, darle, por ejemplo, un poco más de escala porque tiene un tileado mayor, y vamos a ponerle quizás, por ejemplo, un offset mucho más bajo para que se aplique solamente, digamos, en las partes más bajas de nuestra superficie, con un contraste muy bajito para que sea como pues, una especie de polvo, ¿no? Que se ha acumulado en algunas partes de nuestra superficie. Una cosa como esta, por ejemplo, nos podría servir perfectamente. Bueno, pues con esto ya veis, hemos hecho otro tipo de ajustes. Vamos a bajar la escala de este desplazamiento para que no sea muy alta, ¿no? Y entonces podemos ir añadiendo complejidad. Quizás ahora decimos, por ejemplo, mira, quiero un filtro que me permita añadirle musgo a mi superficie, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, que nos permite hacer este musgo. Lo que ocurre a veces con algunos de los filtros es que normalizan el mapa de altura, y por eso pues podéis observar este tipo de resultados, pero ahora lo vamos a ajustar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en las partes más altas de nuestro modelo. Vamos a aplicar este musgo, ¿no? En las partes más elevadas. Podríamos aplicarlo también a través de una máscara personalizada, a través del mapa de oclusión. Podríamos ponerlo como una máscara por encima de nuestro modelo, etc. Vamos a ponerlo en top de momento, que yo creo que funciona bastante bien. Y vamos a configurar estos parámetros un poquito. Quizás vamos a desactivar un poquito este desplazamiento que está muy exagerado para que no nos distraiga tanto. Una cosa como esta, ¿no? Y como veis, pues hemos ido poco a poco estropeando nuestro material, lo hemos ido mezclando con arena, lo hemos ido mezclando con musgo, etc. Vamos a quitarle un poquito de cantidad para que no sea tan exagerado, y tal vez a esta arena la vamos a poner un poquito menos intensa. Algo muy sutil, ¿no? Para que no sea tan perfecto nuestro material. Y como veis, la gran ventaja es que podemos volver en cualquier momento a cualquiera de las partes de nuestro nodo y hacer ajustes, ¿no? Si de repente seleccionamos otro patrón, pues veis que todo se está aplicando por encima, pero mantiene las propiedades. Bueno, pues como veis es una herramienta muy útil. Os invito, como os digo, a explorar. Nosotros en los próximos vídeos iremos descubriendo algunos de los filtros que yo considero más importantes y veremos cómo se pueden aplicar para conseguir diferentes resultados. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Os recuerdo que tenemos ahora mismo una promoción de Black Friday y va a estar disponible toda la semana hasta el próximo lunes, así que si os interesan nuestros productos y estabais esperando una oportunidad como esta, ya tenéis disponible la oferta en la página web y todos nuestros productos tienen ahora mismo un importante descuento. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.